Shalom, shalom a todos los presentes. Comenzamos el tema de hoy, que es parte del tema general que es las escrituras, enseñanzas fundamentales de las escrituras sagradas. Y hoy comenzamos al menos el capítulo 1, que es la divinidad. Pero tenemos que introducir el tema diciendo que ustedes saben que por ya más de 1700 años, ya se puede decir casi cerca de 2000 años, la cristiandad ha estado ligada a un sistema teológico que se ha basado en la filosofía griega, en la filosofía romana y en un sistema relacionado con el neoplatonismo. Eso, ustedes saben que eso es así. Muchas de las doctrinas cristianas se basan en eso, en la filosofía griega y en el neoplatonismo. Por ejemplo, la enseñanza de la inmortalidad del alma. La sencillez unitaria, la sencillez que se llama unitaria del mensaje bíblico y la coherencia de la revelación del Todopoderoso, de Elohim, al hombre, en todas las escrituras sagradas, ustedes saben que ha sido alterada y ha sido oscurecida por el poder que ha dominado el mundo entero. Eso es harto conocido. El resultado final de ese proceso fue la estructura eclesiástica que se define en los concilios de Nicea en el año 325. Se definió también en el concilio de Laodicea en el año 366, después del Mesías. En el concilio de Constantinopla en el año 381 y en el concilio de Calcedonia en el año 451 de la era común. En esos tres concilios se cristalizó lo que se conoce ahora como el cristianismo. La estructura eclesial alteró la comprensión de Elohim basada en enfoques metafísicos. Basados ellos en enfoques metafísicos, alteraron la comprensión del Todopoderoso y finalmente produjeron lo que se llama el dogma de la Trinidad. Así que aunque no les guste a los hermanos que digamos esto, ¿verdad? Pero el dogma de la Trinidad es una doctrina de confección romana, católica romana, elaborada en esos tres concilios. El concilio de la Odisea, en el canon 29, también declaró ilegal el Shabbat, la observancia del Shabbat, bajo castigo incluso. Y en lugar de eso introdujeron festividades paganas, aceptadas como el culto dominical, las festividades del sol de diciembre y el sistema de la Pascua Florida, que se llama Easter en inglés, en lugar de la Pascua hebrea o Pesaj. Todo eso fueron cambios introducidos en la asamblea. Fue también alterada la manera en que debe ser interpretado el sistema bíblico de la ley divina. Ahora la que manda es la iglesia. La ley dada a Moisés, fue considerada como que ya no es pertinente y los pasajes del llamado Nuevo Testamento fueron reinterpretados para justificar prácticas paganas ya existentes. Por ejemplo, las leyes de la alimentación se consideraron como eliminadas, haciendo mal uso de Hebreos 10 y de otros textos que ustedes conocen, ¿no? De la visión de Pedro. Pedro mata y come, el famoso Pedro mata y come, ¿se acuerdan? Sin embargo, el resultado final para el medio ambiente y para la salud humana solo podrá verse realmente después de unos 2000 años. De hecho, lo estamos viendo ahora. El perjuicio en la cadena alimentaria se ha debido en gran parte al consumo de comidas prohibidas en la ley bíblica. Solo puede verse totalmente la degradación de la tierra, hermanos, después que ésta haya sido agotada por el fracaso en observar los sistemas de jubileo y los shabbats de la tierra, porque estos están relacionados con el calendario que se basa en los ciclos de la luna de 19 años, y ellos descartaron eso. La introducción del calendario solar fue un paso mayor en la destrucción de la comprensión de los modelos y ciclos que Elohim había establecido para la armonía natural. La cristiandad moderna en general tiene muy poco, si algo, en común con lo que ellos llaman el cristianismo primitivo. A muchas iglesias les gusta hablar del cristianismo primitivo, ¿verdad? Y hablan de restaurar el cristianismo primitivo y lo llaman incluso la senda antigua, pero tienen poca idea. Algunos no tienen ni idea de lo que es el cristianismo primitivo. El sistema trino de la Trinidad
simplemente no funciona. El resultado final de 1700 años de esta enseñanza errónea ha sido la destrucción de la fe y en algunos casos de la vida de muchas personas que auténticamente tratan de obedecer las leyes bíblicas. Cuando el Mesías venga de nuevo, Él va a introducir totalmente el sistema de leyes que Yahweh le dio a Moisés en el Sinaí. ¿Okay? Cada discípulo, sin embargo, tiene el deber de identificar y practicar el sistema de vida y adoración que se ha desarrollado en la Biblia. Y dada esa introducción, vamos a comenzar con el estudio del primer capítulo, que es la divinidad. Vamos a abrir la escritura. Un momentito, lo que abro la escritura. Y el punto número 1 es acerca de Elohim, el Padre. ¿Okay? Elohim, el Padre. Lo que llaman algunos la deidad suprema. De momento no estoy viendo la pantalla de Paltalk, así que no puedo ver si alguien pregunta, lo vemos después. La deidad suprema, lo que llaman algunos, ¿verdad? La deidad suprema del universo, según la Escritura, la Biblia, es Yahweh. Él es el omnipotente, el creador y sostenedor de los cielos, de la tierra y de todas las cosas. Ahí tenemos Génesis 1:1, que dice claramente, ¿verdad?, que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Eso es sencillo. Lo que pasa es que han tergiversado el concepto de qué cosa es Elohim, pero en otro momento aclararemos más sobre esto. Los salmos, el Salmo 124:8, por ejemplo, dice claramente que Elohim, Yahweh, fue el que creó todas las cosas. En Isaías, que ese es el texto que vamos a considerar ahora, Isaías 40, Isaías capítulo 40, verso 26, un momento, voy a buscar la escritura adecuada. Isaías 40, verso 26. Quiero citar de la Nueva Biblia de los Hispanos porque es más un lenguaje más moderno. Isaías 40, verso 26 dice: alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Por qué dices, Jacob? Ahora vamos a leer el verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El poderoso eterno, Yahweh, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Así que ese pasaje de Isaías dice que el poderoso eterno es Yahweh. Claro que las traducciones lo han cambiado a el Señor. Por ejemplo, la misma versión que estoy citando, Nueva Biblia de los Hispanos, dice el Señor, lo cual es una barbaridad porque eliminaron el nombre del Padre ahí y pusieron un título común. En el hebreo dice así: el poderoso eterno o el Elohim eterno, Yahweh, el creador de los confines de la tierra. Así que ese pasaje y muchos más, como Hechos 14:15, Hechos 17:24 y 25, no los vamos a leer todos en este momento, confirman que el Padre, Yahweh, es el creador de todas las cosas. Ahora, hay un pasaje en los escritos nazarenos, en los escritos mesiánicos, que tenemos que leerlo en este momento, y es Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, y verso 15 y 16. Porque está hablando de la manifestación del Maestro Yahshua Mesías, y el 15 sigue diciendo: la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, está hablando del Padre ahora, el Rey de reyes y soberano de soberanos, está hablando del Padre, no pierdan de vista eso. Verso 16 dice: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Mire qué pasaje precioso y fundamental del apóstol
Pablo, ¿verdad? De Shaul. Dice, hablando del Padre, es obvio que usted lee el contexto de ese versículo, es obvio que está hablando del Padre. Y dice dos cosas interesantísimas ahí. Primero lo llama el único soberano, Rey de reyes y soberano de soberanos, el único que tiene inmortalidad. Entonces hay otro pasaje en el Evangelio de Juan, que no lo tenemos ahora de momento a la mano, en el que el Mesías dice que así como el Hijo tiene vida en sí mismo, dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Quiere decir que el Hijo también tiene inmortalidad, pero es una inmortalidad derivada, porque él mismo lo dijo, que el Padre le dio el tener vida en sí mismo, ¿ven? Ese pasaje lo vamos a ver más tarde. En lo que dice es clara y distintamente que el Padre es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. ¿Okay? Así que ya eso descarta la idea de que vamos a ir inyectando ciertos comentarios, ¿no? Aquí, aunque no estén en el libro, son pertinentes. Ya eso descarta la creencia cristiana de que Yahoshua o Yahshua era el Yahweh del Antiguo Testamento y que él se presentó a los patriarcas, etcétera, etcétera. No, porque ese que se presentó a los patriarcas y a los profetas y que se identificaba como Yahweh, ese no era Yahweh ni era el Mashiach, esos eran ángeles. Y lo dice en Hebreos, pero lo vamos a estudiar más adelante, que todas esas manifestaciones teofánicas, todas esas teofanías, eran un ángel lo que ellos veían, a través del cual hablaba el Padre. Así que el Padre es el ser del que habla aquí y que dice que nadie lo ha visto. No dice nadie, dice ningún hombre lo ha visto. Y sin embargo Moshe vio a aquel que le hablaba en el Sinaí. ¿Verdad que sí? Y otros lo han visto, pero porque eran ángeles, eso eran ángeles. Aunque eso está dentro de otro tema más adelante. Pero aquí está claro que ningún hombre ha visto a Yahweh, al Padre, y que es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, hermanos. Ese pasaje es fundamental. ¿Ok? Entonces Él, ese Padre, ese ser todopoderoso, es nuestro Elohim y Padre. Vamos a leer Juan 20:17. Juan, el Yohanan, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 20 y verso 17. Cuando le dice Yahoshua a Miriam, a María, que le estaba agarrando los pies después que lo reconoció. Entonces Yahoshua le dijo, suéltame o no me agarres, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Elohim y Elohim de ustedes. Usando el lenguaje tradicional griego, ¿verdad? Él dijo, a mi Dios y Dios de ustedes. Quiere decir que entonces Yahoshua tiene un Dios sobre él, un Elohim, y ese es el Padre. Eso lo dice ahí muy claro, ¿verdad? Sumamente claro. Entonces Yahweh, el Padre, no solamente es nuestro Elohim, nuestro Dios, sino que también es el Elohim de Yahshua. ¿Ok? Yahweh el Padre es el Elohim de Yahoshua, o dicho en lenguaje cristiano, Yahweh el Padre es el Dios de Yahshua. Así que Yahshua tiene un Dios. Y eso está muy claro ahí. Entonces, en Génesis 14:18, que no vamos a leer en estos momentos, por brevedad, nos dice que Yahweh es el Elohim Altísimo. O sea que aquel que se titula El Shaddai en la Escritura, El Shaddai es el Padre. ¿Okay? Porque recalco esto porque hay algunos títulos que el Hijo comparte con el Padre, algunos títulos, pero nunca se le llama al Hijo El Shaddai. ¿Okay? El Shaddai es el Padre. Al Hijo sí se le puede llamar Adón, ¿okay? Y otros títulos. Rey de Reyes es uno de los títulos que él comparte con el Padre. Señor de Señores o Soberano de Soberanos es otro título que él comparte con el Padre. Pero hay algunos títulos que son exclusivamente del Padre, y esos son, aparte del nombre Yahweh, El Shaddai. El Shaddai es uno de ellos, ¿okay? Es el Elohim Altísimo. Y es el único Elohim verdadero. Ahí tenemos que citar a Juan otra vez,
capítulo 17. Estas cosas, pues, muchos de ustedes ya las saben, ¿verdad? Pero tenemos que repasar todo, porque estamos en un análisis o repaso de todas las enseñanzas fundamentales de la asamblea, ¿no? Y del movimiento nazareno también. Y fíjense que en esta oración que le hace Yahshua al Padre, en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua el Mesías que has enviado. Más claro que eso no puede estar. El mismo Mesías, el mismo Hijo de Yahweh, le dice a su Padre en oración que Él, su Padre, es el único Dios verdadero, poniéndolo otra vez con la palabra Dios, que aunque no es correcta, pero esa es la palabra que todo el mundo conoce, ¿verdad? Por eso de vez en cuando la utilizamos. Lo correcto es Elohim, o si lo quieren en español, poderoso. El único poderoso verdadero es el Padre. Y dice ahí que no solamente el Padre es el único poderoso verdadero, sino que la vida eterna consiste en conocerlo a Él, al Padre, como el único poderoso verdadero. Y también a Yahshua, el Mashiach, ¿verdad? A quien Él ha enviado. Así que eso tocante a Elohim el Padre. Ahora vamos a tocar un poco más específico sobre Yahushua o Yahshua el Hijo. Fíjense que en la Asamblea de Yahweh, aunque se prefiere generalmente el título abreviado Yahshua, el nombre, un poquito abreviado Yahshua, también es aceptable Yahushua, que es la forma completa del nombre. Algunos dicen que Yahshua es Yahweh porque es el Padre Eterno. Esa es una buena observación, pero que en otro momento vamos a explicar lo que dice Isaías 9, creo que es 9:5, sobre el título del Mashiach. Eso no tiene nada que ver con que Él sea el Padre Eterno. 9:6, sí. Lo que pasa es que esa doctrina surge gracias a una mala traducción de ese versículo. Porque ahí no dice que el Mashiach es el Padre Eterno, sino que eres el consejero del Padre Eterno. Del Padre Eterno. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Todo eso tiene una explicación lógica y completamente razonable de acuerdo a las Escrituras. Vamos a ver cómo Yahushua no puede ser el Padre Eterno porque es un ser creado, ¿ok? Engendrado del Padre. En Colosenses, ¿ok? Vamos a la Escritura otra vez. Colosenses, perdón, capítulo 1 y verso 15, ¿ok? Dice, vamos a leer un poquito antes para tener el contexto. El 13 dice, porque Él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Quién nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas? El Padre. Eso está claro ahí, ¿verdad que sí? Dice, Él nos libró del dominio, el Padre, de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es obvio que está hablando del Padre porque está hablando también de su Hijo. Dice, Él, el Padre, nos trasladó al reino de su Hijo. Y entonces el 14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces el 15, eres la imagen del poderoso invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ok? Entonces el verso 16 está mal traducido en la mayoría de las Biblias porque dice que por Él fueron creadas todas las cosas. No, el griego no dice por Él, dice por medio de Él o a través de Él. O sea que el Padre creó a través del Hijo las cosas, etcétera. Pero el tema por ahora se circunscribe al verso 15, que eres la imagen del poderoso invisible, el primogénito de toda la creación. En griego se dice prototokos. Prototokos quiere decir el primer nacido. ¿Ok? Prototokos en griego significa el primer nacido. Quiere decir que el Hijo de Yahweh es el primer ser nacido. Entonces, si Él nació, no puede ser el Padre. Eso es obvio, ¿verdad? Si Él es el Hijo, no puede ser el Padre. Ahí es donde está la confusión del dogma trinitario. Esa es una de las partes de la confusión del dogma trinitario, porque es lógico y razonable y totalmente correcto decir que si alguien es hijo,
de esta otra persona, no puede ser el padre de esa otra persona, ¿verdad? Entonces, si Yahshua es el hijo de Yahweh, entonces Yahshua no puede ser Yahweh. Si Yahshua es el hijo del Padre Eterno, entonces Yahshua no puede ser el Padre Eterno. Eso es totalmente lógico y además es bíblico. Porque aparte de que dice aquí que Él es el primogénito, el protótocos, sí, el primogénito, el primero en ser engendrado de la creación, en Revelación 3:14 dice algo fundamental también. Revelación o Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, dice, escribe al ángel de la congregación o de la asamblea en la Odisea. Vamos a traducirlo mejor, aún del griego se traduce así. Escribe al mensajero de la asamblea en la Odisea, que es el pastor. Escribe al mensajero de la asamblea en la Odisea esto: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto, etcétera, etcétera. Ahí llama al Mashiach, claramente está hablando de Mashiach, ¿verdad?, del Mesías, y lo llama el principio de la creación de Elohim. Entonces, si usted une ese pasaje con Colosenses 1:15, que lo llama el primogénito de la creación, eso es obvio que significa que el Hijo, Yahshua en este caso, fue el primer ser creado por el Padre directamente. Y eso se confirma por Proverbios 8, aunque es un pasaje alegórico, ¿verdad? No lo vamos a considerar en este momento, pero en Proverbios 8, no recuerdo si es 17 o... Perdonen que no recuerdo el versículo. En Proverbios 8, si alguien lo recuerda, me lo puede decir. Cuando dice Yahweh me creó al principio de sus caminos, está hablando de la sabiduría. 8:22, gracias Ben Shomer. En 8:22, aunque no lo tenemos acá en el estudio, pero dice, correctamente traducido, dice Yahweh me creó como principio de sus criaturas, o al principio de sus obras, dice. Y más abajo aclara que Yahweh lo usó también como arquitecto de la creación, etcétera, etcétera. La traducción me poseía no es correcta, les voy a decir porque allí dice Yahweh Kaniti, Yahweh Kaniti. La palabra Caná, la palabra griega para primogénito, pregunta alguien, es protótocos. La palabra griega, protótocos, significa el primer engendrado o el primer nacido. Protótocos, correcto. Pero aquí dice Yahweh Kaniti, Proverbios 8:22, Yahweh Kaniti. La palabra Kaniti, la palabra viene de Caná. La palabra Caná significa crear. Lo que pasa es que no significa crear de la nada. La palabra Boré o Bará significa crear de la nada, ¿verdad? Los que saben hebreo pues entienden esto. La palabra Caná significa crear, pero no necesariamente de la nada. ¿Okay? Joel está citando una versión ahí que dice, yo fui el primero que hizo Yahweh hace mucho tiempo antes del comienzo de todo. Ajá, qué bien. Lavín dice, Yahweh me produjo al principio de su camino, como la primera de sus obras de antaño. Tremendo. Ahora, fíjense que si alguien le dice, pero eso se refiere a la sabiduría de Yahweh. Ajá, entonces usted le dice, sí, no me diga. Entonces quiere decir que Yahweh creó su sabiduría, ¿verdad? Entonces, antes de Yahweh crear su sabiduría, ¿qué tenía? Antes de Yahweh crear su propia sabiduría, que es lo que han dicho algunos neciamente, ¿verdad? ¿Qué tenía? ¿Era un ignorante entonces y de pronto creó su sabiduría? Y si era un ignorante, ¿cómo hizo para crear su sabiduría para ser sabio? Totalmente insensato el razonamiento, ¿verdad que sí? De que Yahweh creó su propia sabiduría. No, porque ahí está utilizando un lenguaje simbólico. Esa sabiduría de la que habla ahí es el Mashiach, es el Mesías, y en el judaísmo también se entiende así. ¿Okay? Es como cuando en Juan 1:1 dice que en principio existía la palabra. No es una palabra como decir A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. No son palabras, está hablando de un ser. ¿Okay? Y según el Mashiach es la palabra o el verbo en Juan 1:1, que explicaremos más tarde también.
Así en Proverbios 8:22 es la sabiduría de Yahweh. Y de hecho hay un pasaje en las cartas de Pablo que llama al Mesías la sabiduría de Yahweh. ¿Okay? Y hace referencia a eso. Muy bien, pero vamos a ir por partes. Primero ya dijimos que Yahshua es el primer ser engendrado, protótocos. Es el primer ser creado. Yahweh Kaniti, dijo él en forma simbólica. Yahweh me creó al principio de sus obras. Entonces, hay otro pasaje, también leímos en Revelación 3:14, que dice que es el principio de la creación de Elohim. Aunque algunos traductores han tratado de tergiversar ese pasaje, que es muy claro, diciendo o traduciéndolo como que él es el capitán o el jefe de la creación. Nada de eso. La palabra Reshit significa principio, el primero en ser creado. Él es no solamente es el protótocos en Colosenses 1:15, es el monogenes en Mateo 3:17. Estamos utilizando la palabra griega porque esas son las palabras que conocen los teólogos cristianos, ¿verdad? Es el único hijo nacido de Yahweh, monogenes. ¿Qué dice Mateo 3:17? Vamos a leerlo. Mateo 3:17. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Hay otra versión, déjame ver si la encuentro ahora, que dice: Este es mi Hijo amado. Ok, quizás esa no era el pasaje que yo estaba buscando. Este es mi Hijo amado, a quien he aprobado. Ok, pero hay otra pasaje que lo llama el Hijo unigénito. Y creo que es en Juan, sí, gracias. Es en Juan que lo llama el Hijo unigénito. O sea que no solamente es primogénito, primer ser nacido, sino que es el unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Es importante entender la diferencia. Porque si en Juan 3:16 es el pasaje clave, vamos a buscarlo, Juan 3:16, pasaje que todo el mundo cita miles de veces, con una intención muy buena, pero no captamos todo lo que dice ahí generalmente, ¿verdad? En Juan 3:16 dice: porque tanto, voy a buscar otra versión, un momento, la versión Reina Valera actualizada, no, la versión Nueva Biblia de los Hispanos, dice: porque de tal manera amó Elohim o Yahweh al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Válgame, miles de veces hemos leído ese pasaje, ¿verdad? Y muchos no lo han captado. Ahí dice que Yahshua es el único Hijo que Yahweh ha engendrado. Único. Hijo unigénito quiere decir Hijo único. ¿Qué quiere decir eso en el contexto de lo que estamos estudiando? Pues eso quiere decir que todos los demás seres de la creación fueron producidos o creados a través del Hijo, a través del Mashiach. ¿Okay? También Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como de él unigénito, del Padre, lleno de amor y verdad. Gracias. Quiere decir que Él es unigénito en el sentido de que es el único ser producido directamente por el Padre. En Juan 1:18 también lo llama el unigénito Hijo. Hay varios pasajes que lo llaman Hijo unigénito, pero esto que estoy diciendo ahora es fundamental, hermanos. Analícenlo bien, asimílenlo. Estos pasajes lo que quieren decir, hermanos, es que el Mesías, Yahshua, el Hijo de Yahweh, es el único ser producido directamente por el Padre. Todos los demás seres fueron producidos o creados a través de su Hijo. ¿Okay? Por eso es que Shaul dice que por medio de él fueron creados los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Todo fue creado por medio del Hijo, no por el Hijo, como dicen erróneamente las traducciones cristianas,
no por el Hijo, sino por medio del Hijo. En griego se dice dia, por medio de el Hijo fue que Yahweh creó todas las cosas, mientras que al Hijo lo produjo directamente Él. ¿Okay? Así que Él es el ungido, o Mashiach. Mateo 16:16, vamos a ver qué nos dice ese pasaje, Mateo 16, verso 16, verso 13 primero. Cuando Yeshua llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que soy yo, en otras palabras? Y ellos dijeron: uno es Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Yeshua. Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Entonces Yeshua le dijo: bienaventurado eres, o dichoso eres, o feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, la revelación de que Yeshua es el Mesías no la inventamos nosotros, no viene de los hombres. Carne y sangre quiere decir ser humano, ¿okay? Ser humano mortal, quiere decir que ningún mortal reveló esto, sino el Padre mismo reveló. ¿Qué reveló? Que Yeshua es el Mesías y el Hijo del poderoso viviente, del Elohim viviente. ¿Por qué no dijo ahí que era el Mesías y que es Dios? ¿Por qué Simón Pedro no dijo: tú eres el Mesías, tú eres Dios? No, Pedro dijo: claro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, utilizando el lenguaje cristiano, ¿verdad? Utilizando el lenguaje hebreo, lo que él le dijo fue: tú eres el Mashiach, el Ben Elohim, el Hijo de Elohim, Hijo del Poderoso. Entonces está claro que el Mashiach, y eso es lo que creemos en la asamblea, para nosotros no es Yahweh, no es el Padre, no es Dios, es el Hijo de Elohim. ¿Ok? No se preocupen por las preguntas que están haciendo de los versículos y eso, pero pueden sí dialogar entre ustedes, ¿ok? Pero no pierdan el hilo del tema que estamos presentando. Muy bien, entonces, ustedes saben, algunos pasajes no los vamos a leer porque son harto conocidos por todos. Correcto, las preguntas vienen al final. Por ejemplo, el Mesías fue concebido por medio del Espíritu de Santidad y nació de la Virgen Miriam. Lucas 1, 26 al 35. No vamos a leer eso, todo el mundo conoce ese pasaje, ¿verdad? Pero ese pasaje es clave porque nos dice que Él fue engendrado como hombre ahora, de una manera especial, diferente, por medio del Espíritu de Santidad que impregnó o embarazó a Miriam, una virgen, etcétera. Entonces, no somos testigos de Jehová, no somos cristianos incluso, nosotros somos israelitas y enseñamos la palabra como lo muestran los textos originales hebreos y en algunos casos las traducciones griegas, ¿verdad? Porque cuando no tenemos los textos hebreos, entonces utilizamos las versiones griegas, pero no las versiones españolas que han sido mal traducidas, tergiversadas totalmente en muchos de estos pasajes, ¿verdad? Así que contestando la pregunta de un amigo aquí, pues no somos testigos de Jehová ni somos cristianos siquiera, somos israelitas. Incluso algunos de nosotros son judíos, ¿verdad? Pero no todos. Ok, entonces volvemos al tema. El Mesías, Yeshua, es el ungido o Mesías, eso está en Mateo 16, Juan 1, 41, etcétera. Es el enviado de Elohim para ser nuestro Salvador y Redentor. Mateo 14, 33. Vamos a leer ese. Mateo 14, 33. Los hermanos que están llegando, si tienen preguntas, deben dejarlas para el final, ¿verdad? No podemos interrumpir el tema cada vez para contestar preguntas, pero al final sí. Entonces, fíjense que Mateo 14, 33, correctamente traducido, porque ahí es otro pasaje que las Biblias cristianas tergiversan. Ahí dice: entonces los que estaban en la barca los reverenciaron, diciendo: en verdad eres hijo de Elohim. Ellos no dijeron: oh, en verdad tú eres Dios. No, dijeron: tú eres hijo de Dios, utilizando el lenguaje cristiano, ¿verdad? En hebreo ellos dijeron:
tú eres Ben Elohim, ¿ok? Atahu Ben Elohim, fue lo que, es más, en hebreo lo que dijeron ahí, la frase completa es, vamos a leerlo, entonces los que estaban en la barca los reverenciaron diciendo, Behemet Atahu Ben Elohim, Behemet Atahu Ben Elohim. Eso quiere decir, en verdad, tú eres el hijo de Elohim, del poderoso, del todopoderoso, o de Dios. Si usted lo quiere traducir Dios, pues ok, pero ahí es el poderoso, ok. Fue designado como hijo de Elohim en poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección. Eso está en Romanos 1:4. Vamos a leer Romanos 1:4 porque ha sido malinterpretado por algunos cristianos. Romanos 1:4. Ok. Y dice ahí, y que fue declarado hijo de Elohim con poder o con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, como por resultado de la resurrección de entre los muertos, nuestro Maestro Yahshua HaMashiach. ¿Okay? Ahí lo que está diciendo es que no fue que él comenzó a ser hijo de Elohim al resucitar. No. Lo que está diciendo Shaul ahí, que algunos malinterpretan, es que fue declarado hijo de Elohim al resucitar. O sea, que fue confirmado. En otras palabras, la resurrección del Mesías confirmó, declaró, certificó, validó el hecho de que él es el hijo de Yahweh. ¿Okay? Eso es lo que está enseñando ahí. Que eso es lo que significa el que fue declarado hijo de Elohim. Alright? Porque su resurrección dio testimonio, en otras palabras, de que él es el hijo de Yahweh. ¿Okay? Así que fue designado entonces hijo de Elohim por el Espíritu de Santidad al resucitar. Si él nunca si él nunca hubiera resucitado, todo eso que él dijo que él era, hijo de Yahweh, etcétera, etcétera, hubiera quedado en nada. Pero como él resucitó, esa resurrección fue la confirmación de que todo lo que él enseñó es verdadero y correcto. Hay algo más. A él se le ha entregado el trono de David. Eso tenemos que leerlo. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, ¿ok? Y versículo 32. Pero vamos a leer un poquito antes. En el 31 le dice el Malaj, el mensajero del cielo. Malajim son mensajeros celestiales. Y uno de ellos se le presenta a Miriam y le dice, concebirás, verso 31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahshua, que significa Yahweh es salvación o Yahweh salva. Ese paréntesis lo añadí yo, ¿no? En verso 32 dice, este hijo que nacerá, Yahshua, será llamado grande y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Paréntesis, no será llamado el Altísimo, será llamado Hijo del Altísimo. Y dice luego, y Yahweh Elohim le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La casa de Jacob es Israel, no los judíos. Los judíos están incluidos, sí, pero no los judíos solamente. La casa de Jacob es la casa de Israel, es las 12 tribus. Y dice ahí que a ese Mashiach, a ese hijo de la Virgen, que será llamado Hijo del Altísimo, dice que Yahweh, el Padre, le dará el trono de su padre David. Quiere decir entonces que al Mashiach se le promete que será el rey de Israel. De hecho, es interesante que cuando en el Mateo hebreo de Shem Tov, ¿se acuerdan que sobre la cruz o sobre el madero se puso un letrerito que en griego dice, según el griego, dice Yeshua, el Nazareno, el rey de Israel, el rey de los judíos, ¿verdad? Dice. Es curioso que en el Mateo hebreo no dice el rey de los judíos. En el Mateo hebreo dice que en el letrero ese que le pusieron más arriba de su cabeza, dice Yahshua, el Nazareno, el rey de Israel.
Eso es interesante, parece que esa era la lectura original. Y entonces eso es lo que dice aquí, el ángel, el mensajero celestial, que sería llamado, o que sería puesto, perdón, déjeme volver al pasaje. Dice que reinará sobre la casa de Israel para siempre. ¿Okay? De manera entonces que este hijo de Miriam, de María, se le daría el trono de David. ¿Qué quiere decir el trono de David? Lo que quiere decir esa frase de que Yahweh le dará el trono de David, su padre, lo que quiere decir es que el Mashiach, Yahoshua, reinará en el mismo gobierno de David, y en el reino de David. ¿Y cuál es el reino de David? Israel. Quiere decir entonces que el Yahoshua será el rey de Israel. Y de hecho, según el Mateo hebreo de Shem Tov, en la cruz, este Pilato, sin quererlo quizás, proclamó una gran verdad, que el Mashiach, que Yahshua es el rey de Israel. Right? Y por ahora, eso es todo sobre el Hijo. Recuerden que esto que estamos haciendo es un resumen, ¿verdad? No es un estudio completo sobre cada uno de estos temas. Estamos resumiendo de una manera bastante breve todas estas enseñanzas. Entonces pasamos ahora al punto 3 de la parte del capítulo 1, la divinidad, que es sobre el espíritu de santidad, que también ha sido mal interpretada y tergiversada la enseñanza bíblica sobre el espíritu de santidad, comúnmente llamado el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando la gente lo llama el Espíritu Santo, lo visualiza como si fuera una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ustedes saben la letanía, ¿verdad? Pues entonces el Espíritu Santo, según ellos, es la tercera persona de la Trinidad. Nada que ver. En la Escritura se muestra algo diferente a esa teología trinitaria. Vamos a leer en Hechos 2:4. ¿Okay? Ya pasamos del tema del Mesías, en resumen, obviamente. Vamos ahora al tema del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 2, y dice, verso 4, todos fueron, bueno, vamos a leer el 3. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaban sobre cada uno de ellos. Está hablando de la experiencia de los discípulos en el día de Shavuot, de Pentecostés. Y dice entonces el 4, todos fueron llenos del Espíritu de Santidad y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Quiere decir que aquí lo que en el hebreo se llama Espíritu de Santidad, que las versiones generalmente lo traducen como el Espíritu Santo, es algo de lo que la gente se puede llenar, ¿ve? Entonces no está hablando de una persona, está hablando de un algo que llena, que puede llenar a las personas. Y vamos a ver otros pasajes más que confirman esto, pero vamos a ir por partes. Primero, el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo es algo que llena al ser, no es una persona, sino una esencia o un poder de Elohim que el Mesías prometió enviar a sus discípulos, porque en Juan 16:7 Él prometió dar eso, ¿verdad? Ese Espíritu de Santidad. No es una persona, sino la extensión del poder viviente de Elohim. Es el medio por el cual nosotros nos volvemos participantes de la naturaleza divina. Vamos a leer 2 de Pedro 1:4 para los que aclarar más todavía los hermanitos que creen que por el hecho de que Yahoshua era divino o es divino, pues ya eso quiere decir que es Dios, que es parte de la Trinidad, etcétera, etcétera. Pues sorpresa, aquí dice que nosotros heredamos también la naturaleza divina. 2 de Pedro, capítulo 1 y verso 4. Verso 3, dice, por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces está claro, hermanos, que a raíz de esas promesas preciosas que nos ha dado el Padre, dice que nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina.
De suerte que eso se cumple cuando resucitemos. ¿Right? Cuando el Mesías resucitó, recobró la naturaleza divina que tenía antes de hacerse hombre. Que quizás en eso nos adelantamos un poco al tema, ¿verdad? O volvemos al tema del Mesías más bien. Pero entonces cuando resucitó, el Mesías recobra su naturaleza divina, porque ahora es hijo de resurrección. Y cuando también, como nos llama Pablo, los hijos de la resurrección sean levantados en la resurrección, obviamente, entonces dice que seremos investidos de la naturaleza divina. Eso es lo que dice aquí en Pedro. De modo que tener naturaleza divina, hermanos, no es lo mismo que ser Dios, como llaman los cristianos, ¿no? O no es lo mismo que ser el Elohim, el Todopoderoso, de ninguna manera. Porque todos nosotros, si es que permanecemos fieles, vamos a ser investidos de naturaleza divina. Y eso no quiere decir que vamos a ser el Todopoderoso, que vamos a ser Dios en el sentido cristiano. Lo que quiere decir es que vamos a ser seres celestiales, semejantes a Yahweh, semejantes a Elohim. Eso es lo que significa tener naturaleza divina. De otro modo, habría una contradicción abismal en esta enseñanza. ¿Cómo es que participamos de la naturaleza divina? Siendo llenos del Espíritu de Santidad. En Hechos 9:17 dice eso, y en Efesios 5:18 nos muestra eso. ¿Okay? Por consiguiente, todos los creyentes somos hijos de Elohim. En Job 38:7 se habla de los Bene Elohim, y en otros pasajes también, ¿verdad? Pero aquí se cita Job 38:7 y Romanos 8:14. Vamos a leer Romanos 8:14. Romanos capítulo 8, buscamos el verso 14 y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, los tales son hijos de Yahweh. De manera que entonces, al ser guiados por el Espíritu de Yahweh, venimos a ser, o de Elohim, se puede traducir Elohim también, el Espíritu de Elohim, entonces venimos a ser hijos de Elohim, y entonces venimos a ser comparables a los Bene Elohim que menciona Job, en Job 38, y en Job capítulo 1 y capítulo 2 menciona varias veces los hijos de Elohim que se presentan ante el Padre en el tribunal celestial, etcétera, etcétera. Los resucitados van a ser entonces parte de la familia celestial de Elohim. ¿Okay? Por eso dice en Mateo 28:30, como bien cita Leiders, que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Elohim en el cielo. No dice que serán ángeles, hay que aprender a leer, ¿verdad? correctamente lo que se dice. No dice que serán ángeles, dice que serán como ángeles. Eso quiere decir, serán semejantes, parecidos a los ángeles. Pero eso no quiere decir que serán ángeles, ¿verdad? Muy bien. Entonces en 1 de Juan 3, 1 y 2 también, exacto, serán como ángeles porque tendrán una naturaleza divina, igual que los ángeles. Hermanos, todos los ángeles tienen naturaleza divina. Este es un concepto extraño del cristianismo porque se han encerrado en la idea trinitaria de lo que es la divinidad, ¿verdad? Y entonces han perdido el concepto hebreo y bíblico de lo que es ser divino. Todos los ángeles son seres divinos, y lo dice la Escritura en varios pasajes. En el de los Salmos incluso los llama los Elohim, los seres divinos. De manera, a veces hago unos paréntesis así, unos silencios para leer las preguntas, ¿verdad? O los comentarios de ustedes. Ok, al ser hechos hijos de Elohim, ok, entonces somos coherederos con el Mesías. Vamos a leer eso en Romanos 8, capítulo 8 todavía, y versos 17. Lo dice claro, dice: y si somos hijos, somos también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Elohim, de Yahweh. ¿Y coherederos con quién? Coherederos con el Mesías. Quiere decir que el Mesías es heredero de Yahweh. ¿Entienden? Ese pasaje enseña varias cosas distintas. Nos enseña que nosotros somos coherederos con el Mesías. ¿Coherederos de qué? En el caso del tema que nos atañe ahora,
somos herederos de la divinidad, de la naturaleza divina. ¿Ok? Así como el Mesías hereda una naturaleza divina. ¿De quién la hereda? Del Padre, de Yahweh. ¿Ok? La cadena lógica es perfecta. Yahweh es el ser divino por excelencia, el Todopoderoso, de quien emana toda otra divinidad. El Mashiach hereda esa divinidad del Padre. Nosotros heredamos también esa divinidad del Padre. Por eso es que somos coherederos con el Mesías. ¿Eh? Eso es si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Ve? Esa es la condición. La condición para nosotros heredar la divinidad, la naturaleza divina, es dos cosas, según este pasaje. Primero, que estemos dispuestos a padecer con Él y que seamos glorificados con Él. De modo que esa promesa se cumple en la glorificación. ¿Ok? En la glorificación. O sea, cuando seamos resucitados o transformados y glorificados con el Mesías, entonces heredamos la naturaleza divina y seremos coherederos con el Mashiach de la naturaleza divina, y por eso es que nunca jamás volveremos a morir. ¿Ok? En Romanos, ya leímos esa parte. En Gálatas 3:29 dice algo parecido. No vamos a leer todos los pasajes, como les dije, en Titos 3:7 también, en Hebreos 1:14, y por ahí para abajo hay unos 3 o 4 versículos más que nos hablan de esto, de que somos herederos con el Mashiach de todas las promesas de Yahweh, y no solamente de las promesas, sino también de la naturaleza divina. Y Gálatas 3:29 que cita Joel: y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí está. Nosotros somos linaje de Abraham, igual que los judíos, igual. ¿Por qué? Porque somos del Mesías, porque estamos en el Mesías. ¿Ve? Y él dice, Pablo enseñó claramente que si somos del Mesías, somos linaje de Abraham. ¿Ok? Y al ser linaje de Abraham, entonces somos herederos de las promesas que se le hicieron a Abraham. Y una de esas promesas es reinar sobre toda la tierra. Esa es una de las muchas promesas, ¿verdad? Herederos de esas promesas. Y también herederos, como decía el otro pasaje, de la naturaleza divina. Ok. Ahora, el espíritu de santidad le es dado ¿a quiénes les es dado el espíritu de santidad? El espíritu de santidad es dado por Elohim primero a aquellos que lo piden. Eso está en Lucas Lucas 11, 9 al 13. Lucas 11, 9 al 13. Ok, vamos a leerlo. Lucas, capítulo 11, verso 9, dice: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y por ahí él hace una comparación, ¿verdad?, del padre, que si un hijo le pide algo bueno, no le va a dar algo malo. Y entonces el 13 dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el espíritu de santidad a los que se lo pidan. ¿Ok? Pero hay otras condiciones, ¿verdad? La primera es pedir, pero hay algo más. Se le da también a los que lo obedecen. ¿Ah? Y dice que el espíritu de santidad mora en aquellos que guardan los mandamientos. Vamos a leer en Primera de Juan 3. Primera de Juan, ya es no el Evangelio, sino la carta del anciano Juan, capítulo 3 y verso 24. Verso 24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en él, y Yahweh en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Okay? Fíjense que está hablando de guardar los mandamientos de Yahweh, no del Hijo. Hay personas que enredan todas las cosas y dicen que se trata de los mandamientos del Hijo. No, vamos a leer primero en los versículos anteriores y ustedes verán que está hablando de los mandamientos de Yahweh, del Padre. Dice, verso 21: amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Yahweh o de Elohim, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua HaMashiach. ¿Ve que está hablando del Padre? Está hablando del Padre claramente, porque luego dice que su mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua HaMashiach, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y después dice el 24, el que guarda sus mandamientos, obviamente los mandamientos del Padre, permanece en Él y Yahweh en Él. Y en esto sabemos que que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. De manera entonces que el Espíritu es dado a los que guardan los mandamientos del Padre. Eso hay mucha tela ahí para cortar, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles, pero la promesa de Yahweh fue: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Gracias por la cita de Ezequiel 36:27. ¿Ok? Fíjense que el espíritu que Yahweh pone en nosotros no es para que nosotros nos gocemos brincando y saltando y cantando y, ¿verdad?, y alabando, ¿no? Esa no es la idea, ese no es el propósito del espíritu. Aquí lo dice claramente: pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Hermanos, ese es el propósito del Padre al darnos su espíritu de santidad. ¿Ok? Que caminemos en sus leyes, que guardemos sus decretos, que pongamos en práctica sus mandamientos. Y eso es lo que enseñan también los apóstoles. ¿Ok? El espíritu de santidad es el consolador que conduce a los siervos de Elohim a toda verdad. Juan 14:16, no vamos a leer todos los versículos, repito. De hecho, ya se nos está terminando el tiempo, pero vamos a considerar esta parte. Dice que el espíritu de santidad es el consolador. Él lo llama el consolador, que conduce a los siervos de Elohim a toda verdad. Pero fíjense que en ese pasaje que habla del consolador, que los trinitarios utilizan como para decir que es una persona, gracias, Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero ese consolador no es una persona. ¿Cómo lo sabemos? En ese mismo pasaje lo dice. Déjame buscarlo porque necesito leer el contexto. Juan 14. Disculpen que perdí la cita. Es Juan 14:16. ¿Ok? Juan 14:16. Entonces yo rogaré al Padre, Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Pero fíjense qué es el consolador. Ahí lo dice en el verso 17: el espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. La verdad es lo que mora en el corazón de los discípulos en este momento que el Mesías le está hablando. Fíjense que el espíritu mora en tiempo presente con ustedes, dice el Maestro. Es el espíritu de la verdad. Lo que pasa es que el Mesías, una vez resucitara y subiera al cielo, les enviaría una verdad aumentada, más completa, más plena. Después de resucitar fue que le explicó en más detalle todo sobre el reino. Eso está en Hechos capítulo 1. Todo el mensaje del reino y el entendimiento del reino se los dio después de resucitar. Ese fue el espíritu de la verdad que él iba a enviar. ¿Ok? Y que no se trata de una persona. El consolador no es una persona, porque ahí mismo lo identifica como la verdad, el espíritu de la verdad. Entonces el espíritu de la verdad y el espíritu de santidad confiere a los discípulos el poder de dar testimonio. En Hechos 1:8 se habla de eso, ¿no? ¿Okay? Y administra los dones, como se registra en 1 Corintios 12, 7 al 11, que no vamos a entrar en eso ahora porque vamos a entrar en eso cuando estudiemos sobre la asamblea en sí de Yahweh. Vamos a hablar sobre los dones y todas esas cosas. Todo eso lo administra el espíritu de santidad, el espíritu de la verdad que está en nosotros y que nos viene a través de la palabra escrita, que es la Biblia, la Torá, el Tanaj, o como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Las escrituras sagradas.
ese espíritu nos es dado por medida, según Juan 3:34. ¿Okay? Vamos ahora a leer para terminar, Primera de Corintios 15, porque el tema resulta largo y lo tenemos que dividir quizás por lo menos en 2 sesiones. Primera de Corintios 15, okay, y verso 28. Dice, quizás ese no es lo que yo estaba buscando. Sí, ok, pero aunque aparentemente no tiene relación, pero sí. Porque el 27 dice, porque Yahweh ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, bajo los pies del Mesías. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a él, al Mesías, es evidente que exceptúa a aquel, al Padre, que le ha sometido a él, al Mesías, todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, al Mesías, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Yahweh sea todo en todos. Ahí está. Como yo le decía a una hermana que me discutía el asunto de la Trinidad, una hermana muy cercana a mí, hermana en la fe, porque es hermana de mi esposa, yo le decía, mira, si alguna vez hubo Trinidad, vamos a suponer que en algún momento hubo algo así como una Trinidad, como ustedes dicen, ahí se acabó la Trinidad, aquí, en este versículo, ahí se acaba, porque el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Yahweh, Elohim, sea todo en todos. Quiere decir que de ahí en adelante, de una vez que el Mesías reine por 1000 años y todas las cosas le sean sujetas bajo sus pies, entonces el Hijo mismo dejará de ser soberano del mundo para sujetarse al Padre, y entonces el Padre será todo en todos. Eso está muy claro ahí. ¿Okay? Todavía falta bastante que decir sobre el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, pero vamos a dejar el tema aquí. La próxima sección del tema será la relación del Espíritu de Santidad con el Mesías y con la humanidad. Eso es más abarcador, ese subtítulo. Y después vamos a ver la relación del Mesías con el Satán y los ángeles, etcétera. Ya eso es otro aspecto del Mesías, porque toda esta sección es sobre el Mesías. ¿Okay? Vamos a concluir entonces el tema en este momento, y vamos a concluir la grabación para entonces despedirnos de nuestros oyentes en términos de la grabación, diciéndoles que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes y que tengan un feliz día.